y sobre todo la construcción en albañilería. El día martes, el día de mañana, vamos a tocar los procedimientos de construcción en albañilería, ¿ya? En el cual se va a incidir bastante en lo que son el proceso constructivo, desde el trazo y replanteo, el vaciado de cimientos, sobre cimientos y propiamente la construcción de los muros de albañilería. El día miércoles, primero, vamos a abordar los componentes de la albañilería. Quiere decir que aquí vamos a abordar los temas concernientes a cómo se elaboran las unidades de albañilería, cuál es el proceso de elaboración de estos componentes y unidades. El día jueves vamos a abordar lo que son las patologías en muros de albañilería y el día viernes, para culminar este curso, vamos a abordar lo que es la prevención de riesgos laborales para la albañilería. Acá va a estar a cargo de nuestro ingeniero prevencionista, en el cual va a ahondar, ¿no?, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y cuáles serían los controles que ocurren en la ejecución de estas partidas. ¿Se me está viendo? Ya, vamos a abordar primeramente con los fundamentos básicos de albañilería. Partamos por el concepto de albañilería o mampostería. Se define como el conjunto de unidades trabadas, adheridas entre sí con algún material, como el mortero de barro o de cemento. Las unidades pueden ser naturales, como son las piedras, o artificiales, de adobe, ladrillos y bloques. Entonces, tengamos muy presente este concepto, que se define como un conjunto de unidades trabadas o adheridas. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda la construcción de un muro de albañilería con unidades de ladrillo. Este ladrillo de 18 huecos de dimensiones de 9 por 12 por 24, en las cuales se usa el mortero de cemento, ¿no? Podemos ver en el proceso constructivo, esta es una imagen de la obra que actualmente venimos ejecutando en el proyecto de saneamiento básico, que es el proyecto de Consabama. Las unidades básicas de saneamiento, actualmente venimos haciendo los muros de albañilería de las 143 unidades básicas. ¿Ya? Esta es una albañilería que estamos ejecutando, que son albañilerías confinadas. Como se puede apreciar, primero se ejecuta, ¿no?, el muro de albañilería y vemos que ya se deja arranques que están embebidas los refuerzos verticales, como son las columnetas, desde el cimiento corrido. En la imagen de la derecha podemos apreciar otro tipo de albañilería con unidades de adobe, cuyo mortero viene a ser ya acá el barro, con refuerzos también horizontales, que vienen a ser los carrizos, chancados, y los refuerzos verticales, como podemos apreciar en la imagen. Acá este proyecto también participé, les comento, que son viviendas bioclimatizadas, en el cual, ¿no?, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, también ejecuta proyectos en zonas rurales, este tipo de albañilería. El concepto de unidades de albañilería. Ya que hemos definido qué es la albañilería, entonces otro concepto que sale son las unidades de albañilería. Y podemos decir que son elementos prismáticos que permiten ser manejados. Pueden ser sílico-calcáreos, de arcilla cocida, bloques de concreto, adobe, etc. En el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la E070, se encuentran las siguientes definiciones. Muchos se confunden en nuestro medio los conceptos de ladrillo y bloque, pero sin embargo, el Reglamento Nacional de Edificaciones define claramente, ¿no? Llamamos ladrillo o unidad de ladrillo aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. Sin embargo, el bloque es aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo. Entonces acá podemos ver claramente la diferencia de estos dos conceptos.
Ahora vamos a abordar lo que son los tipos de albañilería. La albañilería se clasifica de dos maneras. Por la función estructural, es decir, a las solicitaciones actuantes sobre la edificación, sobre el proyecto, y por la distribución del refuerzo. Acá podemos apreciar un mapa conceptual en el cual podemos apreciar claramente los tipos de albañilería. Por la función estructural o solicitaciones actuantes, tenemos a lo que son los muros portantes y los muros no portantes. Y por la distribución del refuerzo, podemos apreciar lo que son los muros no reforzados y los muros reforzados. Y dentro de los muros reforzados, podemos tener lo que son los muros armados y lo que son los muros confinados. Entonces ya tenemos acá un panorama de cómo es la clasificación de la albañilería. Entonces vamos a pasar a definir, en esta primera parte, queridos participantes, vamos a desarrollar algunos conceptos, como ya estoy haciéndolo, para entender claramente de qué trata, ¿no?, esta disciplina de lo que es la albañilería. Entonces, vamos a empezar con la clasificación por la función estructural. Los muros, como indicaba en el mapa conceptual, se clasifican en muros portantes y no portantes. Un muro portante son los que se emplean como elementos estructurales de un edificio. Estos muros están sujetos a todo tipo de solicitación, tanto contenida en su plano como perpendicular a su plano. Sabemos muy bien que por la distribución de carga que se da desde la losa aligerada o losa maciza, se distribuye a las vigas o vigas peraltadas que transmiten su carga a las columnas o placas. Y también transmiten las cargas a los muros portantes, como se puede apreciar en la imagen, de un nivel superior a un nivel inferior. Entonces, la transmisión de cargas se da de losa a columnas, placas, muros portantes, hasta llegar al cimiento, a las zapatas. Y estas zapatas, por reacción a estas cargas actuantes, se manifiestan mediante una reacción, que son datos esenciales para lo que es el diseño de las cimentaciones. En cuanto al muro no portante, podemos decir que son los que no reciben carga vertical, como por ejemplo los cercos perimétricos, los paretos, los tabiques, solo actúan como cerramiento y divisiones. Podemos ver en la imagen el cerco perimétrico del aeropuerto Velasco, ¿no?, en el cual podemos ver claramente, ¿no?, que estos muros solo son de cerramiento, no reciben ni transmiten carga, ¿no? Solamente es prácticamente el peso propio del elemento estructural, ¿ya? También podemos mencionar que solamente sirven de tabiques. En una edificación sabemos que hay tabiques que solamente se diseñan o se ejecutan para dividir ambientes o espacios, que no tienen ninguna función estructural. Y hoy en día lo que más usualmente se está ejecutando son prácticamente con los muros, el drywall, ya, con los muros secos, para hacer este tipo de divisiones. La clasificación por la distribución del refuerzo, podemos decir que los muros se clasifican, como indicaba en el mapa, en muros no reforzados o de albañilería simple, y en los muros reforzados armados, laminares y confinados. En cuanto a los muros reforzados o de albañilería simple, son aquellos muros que carecen, como su nombre indica, de refuerzo, o que teniéndolo no cumplen con las especificaciones mínimas reglamentarias que debe tener todo muro reforzado. ¿Ya? Podemos ver en la imagen
cómo es la configuración de una albañilería simple. Una albañilería confinada que está enmarcada mediante un pórtico y la albañilería armada reforzada, ¿no? Podemos ver los refuerzos verticales que tiene ese muro. Otro concepto que tenemos que tener claro es el espesor efectivo del muro. ¿Y cómo es que este espesor o el ancho del muro se calcula? ¿Ya? Entonces se define como su espesor bruto, descontando los acabados por el posible desprendimiento del tarrajeo producto de las vibraciones sísmicas. Las bruñas u otras indentaciones, de acuerdo a la norma, la E070, el espesor efectivo del mínimo a emplear en los muros no reforzados debe ser igual a la fórmula, el T, que es el ancho o el espesor del muro, dividido entre H entre 20, donde H vendría a ser la altura de entrepiso, que es la altura libre de piso a techo. En la imagen podemos apreciar la junta ras solaqueada y la otra junta con bruñas. Esta junta con bruñas, en el proyecto que les mencionaba del saneamiento básico, en las unidades básicas, estamos, ¿no?, ejecutando este tipo de junta con bruñas, que le da un aspecto de caravista a nuestros muros estructurales, ¿ya? Entonces, en nuestro proyecto venimos ejecutando este tipo de albañilería. Y podemos ver, ¿no?, en la imagen, que solamente se hace el tarrajeo según las especificaciones técnicas, solamente del pórtico, ¿no?, como son las columnetas y la viga collar, ¿no? Acá también se aprovecha hacer ya de una vez el solaqueo del sobrecimiento. En cuanto a los muros reforzados, de acuerdo con la disposición del refuerzo, los muros se clasifican en muros armados y muros confinados. Según la norma, la E070, en todo muro reforzado puede emplearse un espesor efectivo de T igual a H entre 26. Entonces, lógicamente, si el espesor del muro lo dividimos entre 26, lo que indicaría que vamos a tener muros más esbeltos, ¿no es cierto? Porque estamos dividiendo entre una mayor cantidad, en comparación con los muros no reforzados, que el espesor es H entre 20. Por ejemplo, para una altura libre o para una altura de entrepiso, H igual a 2.4 metros, tendríamos, ¿no?, lo dividimos entre 26, tendríamos un espesor de muro igual a 9 centímetros, ¿ya?, que prácticamente sería un muro bastante esbelto. Sin embargo, se recomienda la adopción de un espesor efectivo mínimo igual a H entre 20. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de evitar excentricidades accidentales por la falta de verticalidad. Entonces, lo que se hace o se recomienda es que tenga la misma fórmula, si hacemos un comparativo, con lo que es los muros no reforzados, H entre 20. Entonces, los muros reforzados también, por recomendación, y yo considero que la norma, la E070, es bastante conservador, ya que no iguala prácticamente los muros reforzados y los muros no reforzados con la misma fórmula, H entre 20. Como indicaba, para evitar excentricidades y sobre todo, yo creo que es por evitar que los muros sean bastante esbeltos, ¿no? ¿Ya? Y también para facilitar la colocación del refuerzo vertical y horizontal. En cuanto a los muros armados, se caracterizan por llevar el refuerzo en el interior de la albañilería, como podemos ver en la imagen. Se tiene refuerzos verticales que prácticamente funcionan como tensores en las unidades de albañilería, ¿no?, que están insertos en los alvéolos de las unidades, ¿ya? Este refuerzo está generalmente distribuido a lo largo de la altura del muro, ¿ya? Es así que en nuestro proyecto
cada 4 hiladas de nuestro muro se pone un refuerzo horizontal, un refuerzo de acero de 6 milímetros. Eso le da mayor consistencia, le da mayor rigidez y mayor confinamiento a nuestro muro. Y lo que les mencionaba, lo que es el refuerzo vertical, que funcionan como tensores, ¿no? Otro concepto a tener muy en cuenta es el concreto o mortero fluido, que es el grout. Este mortero fluido, ¿dónde se coloca? ¿Dónde vamos a hacer su vaciado? Y sobre todo es, como les indicaba, en los alvéolos de las unidades de albañilería, ya sean ladrillos o bloques, ¿ya? Su consistencia, su trabajabilidad, ¿ya? De este mortero, de este concreto, debe estar comprendido entre 8 y 11 pulgadas. Prácticamente es un concreto que tiene un aspecto muy parecido, como dice la teoría, a una sopa espesa, ¿no? De sémola. Ya el revenimiento, la trabajabilidad de este concreto, como indico, debe estar comprendido entre 8 y 11 pulgadas. Y esto, como sabemos, lo hacemos en obra, esa medición, con el instrumento del cono de Abrams, ¿no? En el cual se mide, como se puede apreciar en la imagen, ya está sacando el molde, entonces va a proceder a colocar una regla que va a estar paralelo a la superficie y con una wincha se mide las pulgadas que tiene este concreto, el slam. La albañilería confinada. Como indicamos, y el ingeniero Robles también hizo en la introducción comentarios sobre este tipo de albañilería, ya que es una albañilería muy practicada acá en el Perú. Prácticamente es típico la construcción de viviendas familiares, multifamiliares con este tipo de albañilería, que se caracteriza por estar constituida por un muro simple, enmarcado por una cadena de concreto que viene a ser el pórtico, ¿no? Y vaciada con posterioridad a la construcción del muro. Acá podemos ver en nuestro proyecto cómo es el proceso de construcción de estos muros de albañilería, en el cual primeramente se hace la ejecución o construcción de los muros, para posteriormente, como se ve en la imagen inferior, el encofrado con paneles fenólicos, encofrados triple fenólico, de las columnetas y vigas collar. Se puede apreciar, ¿no? Claramente. Acá es pertinente comentarles que en el proyecto hicimos una optimización en el proceso constructivo. ¿Y cómo es eso? Ya, prácticamente como vemos en la imagen, lo que hicimos fue encofrar, después de la construcción de los muros de albañilería, fue encofrar las columnetas y viguetas. Y al momento de programar el vaciado de las columnetas, se procedió al mismo tiempo a vaciar las viguetas. Entonces, con eso aseguramos un comportamiento monolítico ante las solicitaciones sísmicas. Entonces, todo el pórtico de estas unidades básicas de saneamiento han sido ejecutadas de manera monolítica. La acción de confinamiento que proporciona el pórtico de concreto puede interpretarse físicamente mediante el ejemplo siguiente. Entonces, para entender la acción de confinamiento que proporciona nuestro pórtico, conformado por las columnetas y viguetas, podemos entenderlo fácilmente con esta imagen que muestro. ¿Ya? Imaginemos que este es un camión que va a trasladar fruta, no sé, de la ciudad de Quillabamba a Cusco, pero este camión no posee esta carrocería, no posee estas barandas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el conductor frena bruscamente, ¿ya? La probabilidad que prácticamente salgan disparados estos cajones es inminente. Entonces, es lo mismo que ocurre
cuando los muros de albañilería no están confinadas, cuando son sometidos a solicitaciones sísmicas. La aceleración sísmica prácticamente sería comparativo con la aceleración de este camión. Y la carrocería vendría a ser el pórtico, ¿no? Conformado por las columnas y viguetas. Y las cajas de frutas sería prácticamente las unidades de albañilería. Entonces, así como podemos entender esa acción de confinamiento que proporciona el pórtico de concreto. Ahora vamos a abordar el concepto de configuración en planta y en elevación. La norma es 070, que es la norma de albañilería, y la norma es 030, que es la norma sismorresistente. Recomiendan que las edificaciones deban tener preferentemente formas adecuadas que permitan un buen comportamiento sísmico. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que cuando uno hace como proyectista la ingeniería de una edificación, lo que hay que buscar desde la etapa de estructuración de esta edificación, que sea regular, ¿no? Tanto en planta como en elevación, ¿ya? Entonces, así evitamos prácticamente que las diferencias de excentricidades del centro de masa con los centros de inercia no tengan muchas variaciones. Es por eso también que debemos considerar al momento del diseño que las densidades de los muros, tanto en el eje X como en el eje Y, sean lo más similares posibles. Entonces, en la imagen podemos apreciar claramente una configuración regular, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? El ingeniero estructural busca eso, que sea regular tanto en planta como en elevación. Y así evitar la imagen de la derecha, como es las configuraciones irregulares, esas configuraciones raras, ¿no? Que muchas veces nuestros amigos arquitectos nos plantean, ¿no? Desde su diseño, ¿ya? En lo que respecta a la planta, se deben preferir las formas simples rectangulares, debiendo evitarse configuraciones que tengan formas irregulares como las que podemos ver en la imagen, una edificación en forma de cruz en planta, una edificación en forma de H, una edificación en forma de T o una edificación en forma de L. Todas estas formas irregulares en planta, como les indicaba, en el momento de la estructuración hay que tener mucho cuidado al plantear este tipo de configuraciones. Y en elevación también, ¿no? Hay que evitar esas formas irregulares de elevación. Esa forma que vemos, ¿no? Tipo bandera, que prácticamente el centro de masas ya no corresponde, ¿no? Con los niveles inferiores. Y la imagen de abajo prácticamente es un cono, ¿ya? Entonces deberíamos evitar ese tipo de configuraciones. Acá también es pertinente hacer otro comentario de cómo es, ¿no?, que se ejecutan estos proyectos de edificaciones, ¿ya? En el cual el arquitecto plantea su diseño arquitectónico. Entonces, cuando pasa la arquitectura a manos del ingeniero estructural, de repente hay muchas interferencias, hay muchas observaciones, quizás ese planteamiento de la arquitectura, esas formas caprichosas de que el arquitecto plantea, no son ejecutables, ¿no?, desde un punto de vista estructural, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto. Entonces, por eso que hoy en día ya se plantea prácticamente un trabajo colaborativo, un trabajo multidisciplinario, aplicando la metodología BIM. Entonces, es importante saber y aplicar ya este tipo de metodologías, tecnologías de la información, en el cual ya en etapas tempranas de diseño,
ya se detecta este tipo de interferencias, este tipo de incompatibilidades entre las disciplinas. Entonces, la disciplina de la arquitectura tiene que ser coherente con la disciplina de estructuras, con la disciplina de instalaciones sanitarias, con la disciplina de sistema contra incendios, con la disciplina electromecánica. Entonces, es importante que ya se vea, o sea, se tenga bien implementar este tipo de metodologías para evitar, ¿no? Ya después, en la etapa de ejecución, encontrarnos con interferencias, encontrarnos con incompatibilidades, en el cual ya el ejecutor, el residente de obra, debería estar enfocado más en temas de planificación que en temas de reformulación, en temas de rediseño, porque en ahí es donde prácticamente se pierde bastante tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente en nuestras manos está ya implementar este tipo de tecnologías. Acá vemos los sitios más vulnerables son los ángulos de quiebre entre las partes de la estructura. Como podemos ver, ¿no? Esta configuración en planta en L, en esas aristas de esta edificación, que son zonas vulnerables, cuando un sismo prácticamente va a someter a la edificación, tanto en el eje X como en el eje Y y en el eje Z, prácticamente en esa zona son donde se concentran los mayores esfuerzos, ¿no? Las formas irregulares en planta y su solución mediante juntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos ya definido en un proyecto, en una edificación, plantas con este tipo de configuraciones, como en el de cruz, como podemos ver en la imagen, la planta, prácticamente su solución sería poner o ejecutar juntas sísmicas. Entonces, la planta de un solo bloque se convertiría en una planta de 3 bloques, ¿no? Aunque el bloque del medio habría que evaluar prácticamente la proporción, como podemos ver en la imagen, el ancho y el largo, ¿no? Ya. Otra configuración en T, esa configuración en T podría darle solución mediante otra junta sísmica. Entonces se dividiría entre 2 bloques, ¿no? Esa configuración. Y la H de la misma manera. Se dividiría mediante 2 juntas sísmicas, se dividiría ya prácticamente en 3 bloques. Las formas irregulares en planta y su solución mediante juntas. Es lo que prácticamente se ejecuta para evitar, ¿no? Que cuando ocurra un sismo, como las que ya hemos tenido el año 2007 en la ciudad de Pisco, este tipo de configuraciones prácticamente son las que han sufrido mayor daño estructural y son las que han colapsado, ¿ya? Entonces, se soluciona este tipo de configuraciones mediante las juntas sísmicas. Configuración en planta y en elevación. Ya, como les indicaba, al momento de hacer la estructuración, la etapa de estructuración, debemos evitar edificaciones muy esbeltas. Entonces, lo que nos dice la norma, la E070, es que debe preferirse proporciones entre altura y ancho menores que 4. Es decir, que la altura entre la base y el ancho debe ser menor o igual a 4. Es decir, que la altura máxima de una edificación debería ser 4 veces el ancho, ¿ya? Esto con el objetivo de poder tener edificaciones más esbeltas, ¿no? ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen de todos estos conceptos,
hasta este punto, podemos indicar que la albañilería ya es un concepto ya de antaño, ya que prácticamente desde nuestros ancestros ya se viene practicando este tipo de construcciones, ¿no? Como indicaba en el concepto inicial, se puede hacer con materiales primigenios como son la piedra, entonces en la cual nuestros ancestros todavía no hacían las pircas, esos muros de piedra, la mampostería, y hoy actualmente prácticamente se hace ya con unidades de albañilería más mecanizados, más elaborados, ¿ya? Entonces, como recomendación a los participantes de este curso, ¿ya? Seamos fuentes de difusión a los técnicos de todos estos conceptos, ¿ya? Lo importante en nuestra práctica profesional, yo considero que debemos considerar la parte teórica y la parte práctica, ¿ya? Muchas veces cuando a nuestro maestro de obra, nuestro asistente técnico, prácticamente tiene que estar involucrado al 100%, ¿no? Conocer las normas, los reglamentos, para que todo el proyecto se gestione de una mejor manera. ¿Hasta qué hora es? Ahora vamos a abordar otro concepto, otro tema de lo que es el control de calidad en el asentado de muros, ¿ya? Pero hablar de control de calidad, queridos participantes, es un concepto, es un tema bastante amplio, porque no solamente me podría enfocar en lo que es el asentado de muros, porque hablar de calidad, como sabemos, cómo elaboramos o cómo gestionamos o cómo ejecutamos un plan de calidad. Entonces, debemos entender de dónde partimos. Entonces, hablar de calidad sería hablar de todo el alcance del proyecto, ¿no? De todos los entregables y cómo es que se elabora, por dónde partimos. Entonces, para elaborar un plan de calidad, debemos tener en consideración el alcance del proyecto. Y cuando hablo de alcance, debemos hablar del WS, que es el EDT del proyecto. Es decir, toda la estructura desglosada de trabajo. Entonces, en función a eso, nosotros deberíamos elaborar un plan de calidad, ¿ya? Porque hablar de calidad es hablar de controles que se hacen durante la ejecución de la obra, ¿ya? Entonces, solamente en esta oportunidad vamos a hablar cuáles son los controles de calidad que se hace, por ejemplo, en el asentado de muros. Pero, sin embargo, deberíamos tener presente que la calidad, como les indicaba, va a lo largo de todo el alcance de un proyecto. Desde el trazo y replanteo, los controles topográficos, los controles de concreto, la calidad del concreto, antes, durante y después del vaciado de las unidades del concreto, ¿ya? Hay que hacer también el control de los encofrados. ¿Cuáles son las diferencias o los desfases que tiene un encofrado? Si las formas, en este caso estamos aplicando prácticamente las formas del encofrado fenólico, cuáles son su mantenimiento, la limpieza. Entonces, todo eso involucra a la gestión de la calidad de un proyecto, ¿ya? La función del que hace esta labor, que vendría a ser el ingeniero de control de calidad, el ingeniero de aseguramiento de la calidad, tiene una gran responsabilidad durante la ejecución del proyecto.
Entonces, es importante, así como la gestión de la seguridad, este no es un trabajo únicamente de ese encargado. Prácticamente yo considero que la calidad, la gestión de la calidad, debe ser como función o debe ser parte de todos los stakeholders. Estamos hablando de todos los involucrados que tiene el proyecto, desde el maestro de obra, desde el asistente técnico, desde el residente de obra, el inspector de obra. Entonces, todos debemos estar enfocados a que se haga controles de calidad en un proyecto. ¿Y cuáles serían las ventajas de implementar una buena gestión, un buen plan de calidad? Prácticamente tendríamos como beneficios evitar los retrabajos, evitar horas hombre muertos, ¿no es cierto? Evitar el consumo de materiales, de insumos innecesarios, ¿ya? Entonces, calidad va a todo nivel, ¿ya? Desde el personal de piso que vienen a ser los obreros, hasta los responsables directos, el equipo técnico, ¿ya? Los gerentes, subgerentes también deben apoyar a que se gestione un buen proyecto con calidad. En esta oportunidad solamente me voy a centrar en lo que son el control de calidad, como les indico, en el asentado de muros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos verificar cuando uno va a hacer las partidas, por ejemplo, de muros de albañilería? Lo que debemos es, primeramente, verificar todo el lote que el proveedor nos está aprovisionando, nos está abasteciendo, cumpla con las especificaciones técnicas y sobre todo que cumpla estándares de acuerdo a las normas técnicas, ¿ya? Entonces yo considero también que es muy importante que nosotros como área usuaria, como residente de obra, como equipo técnico, elaboremos buenos requerimientos y que estén claras, ¿no?, las especificaciones técnicas, qué es lo que realmente queremos, ¿ya? Las reglas de juego, el proveedor tiene que saber. Entonces, eso, ¿cómo lo logramos? Como les indico, haciendo unos buenos requerimientos al respecto. Entonces, nosotros, por ejemplo, les comento en obra, al proveedor, ya les comunicamos, ¿no? Nos comunicamos con el proveedor y le decimos que debe cumplir ciertos requisitos antes de traer obra. Caso contrario, prácticamente todo ese lote va a ser devuelto y se va a generar costos, sobrecostos en el proveedor, ¿no? ¿Se imaginan hacer toda la devolución de un lote de 3.000, de 4.000 unidades? Un viaje desde Cusco hasta Laura con Sabama, que son 5 o 6 horas de viaje, prácticamente sería un dinero, un presupuesto en flete, que prácticamente no correspondería ya al gasto, pero que sin embargo ya es responsabilidad del proveedor por no cumplir con las especificaciones técnicas que indica el proyecto. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos verificar en obra es que al golpear con un martillo, nuestras unidades de albañilería deben tener un sonido claro metálico. Entonces, el primer requisito que nosotros debemos verificar. Otro es el color rojizo amarillento que debe tener. Tiene que estar bien quemado estas unidades de albañilería, ¿ya? Los ángulos rectos, las caras planas, las dimensiones exactas. Entonces, cuando habla de dimensiones exactas, que si nosotros hemos hecho un requerimiento de unidades de albañilería, por ejemplo,
un ladrillo de 18 huecos de dimensiones de 9 por 12 por 24, esas dimensiones tienen que llegar a obra. No se permite esas variaciones, ¿no? Que los ladrillos sean cóncavos, sean convexos, que no tengan un sonido metálico, que tengan un alabeo. Entonces, todos esos puntos se debe verificar en obra. Y como les indicaba, esta labor de gestión de la calidad, control y aseguramiento de la calidad, no solamente es labor del que está destinado a hacer esta función, sino es un trabajo de equipo. Acá en la imagen podemos ver, ¿no?, al maestro de obra que también verifica, comprueba que todo ese lote sea correcto de acuerdo a las especificaciones técnicas. Acá les voy a comentar sobre el control de calidad en el asentado de muros. Por ejemplo, la verificación de la altura que no exceda de 1.2 metros en una jornada de 8 horas. Ahí está bien escrito en el reglamento de edificaciones, la E070, en el cual, ¿no?, nos indican que no debe exceder de 1.20. Entonces, ¿por qué se da esa altura máxima en una jornada de 8 horas? Porque si nosotros asentamos a mayor altura, por lógica, las hiladas iniciales prácticamente son hiladas con mortero fresco, que serían propensos prácticamente a sufrir una desviación, un desplome. Hasta podría haber una desviación considerable en el cual prácticamente, mediante los protocolos y controles de calidad, ya no serían aceptables. Se estarían generando unos reportes de no conformidades, ¿ya? Entonces, lo cual no se quiere en obras. La verificación de la altura a fondo de viga collar. Si nuestro plano, como se ve en la imagen de la izquierda, nos indica una altura de 1.68, esa altura debe ser verificada y controlada por el responsable de calidad, ¿no? Si nos dice 16 hiladas, esas 16 hiladas deben ser respetadas, ¿ya? Por eso les indico que el control de calidad en obra es importantísimo. En obra, les comento que tenemos a un responsable, ¿no?, que es el ingeniero Paul Herrera, que es el responsable de hacer esta labor, ¿ya? Solamente él no es el encargado, como les indico, es todo el equipo técnico que colabora para que se cumplan lo que son las especificaciones técnicas y lo que son los planos para construcción, ¿ya? Otro punto a tener en cuenta también, participantes, es que muchas veces nosotros como constructores, ejecutores, tenemos una versión no final del expediente técnico, en el cual hay mucha incertidumbre sobre qué plano estamos ejecutando, ¿no? Es por eso también la gestión de documentos es importante tener la última versión, ¿no? Planos para construcción. Muy común es escuchar, ¿no?, los planos del final, del final, del final, del final, y la última, ¿no? Por esta sí, la juro, algo así. Pero sin embargo, debemos tener en consideración esa gestión de documentos, sea la que corresponde. Planos en revisión 0 para construcción debería manejar todo el equipo técnico. Ya, en esta imagen de la derecha podemos ver el operario, el oficial, que ya está haciendo ya, ¿no?, el asentado de la otra cara de la unidad básica de saneamiento. Ya está colocando sus ladrillos guía para empezar ya con el asentado de los muros, ¿ya? También es importante verificar en el análisis de costos unitarios la cantidad, ¿no?, de unidades de ladrillo que debe tener por metro cuadrado. Por ejemplo, en nuestro expediente técnico está considerado
39 unidades de ladrillo por metro cuadrado. Ya en nuestras unidades de saneamiento, las unidades básicas de saneamiento, tienen 9.5 metros cuadrados en todo lo que es la construcción de albañilería. Entonces, en un módulo tenemos la cantidad aproximadamente de 350 unidades de albañilería, de 1.88 de ancho y por 1.88 también de largo, es un cuadradito, por 1.68 metros de altura. Ya, me están pidiendo, queridos participantes, hacer un corte, un receso. Ya vamos a continuar con este tema que es importante, que es el control de calidad. Ya, vamos a tomar un receso de 10 minutos, por favor. Agua potable y disposición sanitaria de Excretas en Dicho, San Salvador, Calca. Obra que beneficiará a más de 364 personas con una inversión de más de 2.911.617 soles. Agua potable y disposición sanitaria de Excretas en Ocubiri, Checacupe, Canchis. Obra que beneficiará a más de 240 personas con una inversión de más de 2.740.584 soles. Saneamiento básico en Canzabamba, Canas, Cusco. Obra que beneficiará a más de 1.118 personas con una inversión de más de 9.500.054 soles. Agua potable y evacuación de excretas en Anansaya, Checa, en Canas. Obra que beneficiará a más de 1.460 personas con una inversión de más de 8.337.049 soles. Así también, promovimos la transferencia de más de 20 millones de soles para la ejecución de proyectos de saneamiento a los gobiernos locales. Además, trabajamos en hacer posible el acceso, sobre todo a población de zona rural, a servicios de saneamiento de calidad, integrales y sostenibles. En esta línea, a través de nuestra presencia en toda la región, llevamos a cabo el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, las organizaciones comunales y operadores privados, para garantizar una eficiente gestión, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. De esta manera, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Plan Nacional de Saneamiento, se encamina por la senda del Bicentenario. Un tiempo no solo para conmemorar el pasado, sino para orientar nuestro camino. Un futuro con agua de calidad para todos los cusqueños. Son más de 50 millones de inversión en saneamiento y 80.000 cusqueños más que consumirán agua clorada en las 13 provincias de nuestra región. Perú, te celebramos con nuestro trabajo. ¡Viva el Perú! Gobierno Regional del Cusco. Trabajemos con integridad. Estamos comprometidos con la inserción laboral y la capacitación para el empleo. Trabajamos para garantizar un trabajo formal y digno para la población. Promovemos, fiscalizamos y supervisamos el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo. Practicamos los beneficios sociales mediante las legislaciones. Buscamos garantizar los derechos fundamentales y sociolaborales en busca de un trabajo digno para el trabajador. Te orientamos cómo formar un sindicato en la rama que tú elijas. Para capacitarte en los temas que necesites. Trabajamos para defender tus derechos laborales y para generar empleo decente.
Feliz 43 aniversario, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco. A 200 años de nuestra independencia, en el año de nuestro bicentenario, construyamos juntos la región que queremos ser. Por esta razón, en el Programa Presupuestal Institucional 083, Programa Nacional de Saneamiento Rural de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco, reafirmamos nuestro compromiso en trabajar por la calidad y sostenibilidad del saneamiento rural en las 13 provincias del Cusco, y así garantizar más agua de calidad para la salud de las familias de toda la región. Es así que, con nuestra presencia en toda la región, realizamos capacitaciones en gestión de los servicios de saneamiento al personal de las áreas técnicas municipales, ATM, tanto de los gobiernos locales, provinciales y distritales en todo el Cusco. Además, realizamos el seguimiento y evaluación de las prestaciones del servicio y monitoreo de los sistemas de agua en nuestra región. Así también, llevamos a cabo las capacitaciones a miembros de las juntas administradoras de agua y saneamiento, JAS, y hogares rurales en educación sanitaria y ambiental. También invertimos en diferentes provincias y distritos de nuestra región en el mantenimiento de diversos sistemas de agua de saneamiento en la zona rural. En este marco, es importante resaltar también el trabajo de articulación y cooperación institucional e intersectorial que realizamos a través de las mesas técnicas de saneamiento provinciales y distritales que promovemos en el ámbito regional, con todos los actores involucrados que trabajan juntos para contribuir en la reducción de los índices de anemia y desnutrición infantil crónica. En el tiempo del bicentenario, esta es nuestra noble y esencial misión: garantizar servicios de saneamiento de calidad integrales y sostenibles que puedan hacer posible la reducción de los índices de enfermedades hídricas y así asegurar agua de calidad para la salud de las familias de toda la región. Seguiremos trabajando con responsabilidad, determinación y optimismo en un futuro mejor, porque esta es nuestra tierra, porque somos cusqueños que trabajamos para todos los cusqueños. Causachum, Perú. Gobierno Regional del Cusco, trabajemos con integridad.
comprometidos con la inserción laboral y la capacitación para el empleo. Trabajamos para garantizar un trabajo formal y digno para la población. Promovemos, fiscalizamos y supervisamos el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo. Te practicamos tus beneficios sociales mediante las legislaciones. Buscamos garantizar los derechos fundamentales y sociolaborales en busca de un trabajo digno para el trabajador. Te orientamos cómo formar un sindicato en la rama que tú elijas. Para capacitarte en los temas que necesites. Trabajamos para defender tus derechos laborales y para generar empleo decente. Feliz 43 aniversario, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco. A 200 años de la independencia del Perú, en nuestro bicentenario nos enfrentamos a un gran desafío: garantizar agua de calidad para las familias de toda la región. Hemos avanzado a pasos agigantados, pero aún nos falta un camino por recorrer. Desde la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco, reafirmamos la integridad y compromiso en nuestro trabajo. En este memorable tiempo histórico, reafirmamos todos nuestros esfuerzos para hacer posible esta noble misión. Más agua de calidad y más salud para nuestros hermanos cusqueños y peruanos. Perú, te celebramos con nuestro trabajo. Agua y alcantarillado en Pampamarca, Canas, obra que beneficiará a más de 1.270 personas con una inversión de más de 6.903.872 soles. Saneamiento básico de Sutoc, Chicacupe en Canchis, obra que beneficiará a más de 364 personas con una inversión de más de 2.911.617 soles. Agua potable y alcantarillado en San Jerónimo, Cusco, obra que beneficiará a más de 3.699 personas con una inversión de más de 4.632.182 soles. Agua potable y disposición sanitaria de Excretas en Dicho, San Salvador, Calca, obra que beneficiará a más de 364 personas con una inversión de más de 2.911.617 soles. Agua potable y disposición sanitaria de Excretas en Ocubiri, Checacupe, Canchis, obra que beneficiará a más de 240 personas con una inversión de más de 2.740.584 soles. Saneamiento básico en Cansabamba, Canas, Cusco, obra que beneficiará a más de 1.118 personas con una inversión de más de 9.500.054 soles. Agua potable y evacuación de excretas en Anansaya, Checa, en Canas, obra que beneficiará a más de 1.460 personas con una inversión de más de 8.337.049 soles. Así también, promovimos la transferencia de más de 20 millones de soles para la ejecución de proyectos de saneamiento a los gobiernos locales. Además, trabajamos en hacer posible el acceso, sobre todo a población de zona rural, a servicios de saneamiento de calidad, integrales y sostenibles. En esta línea, a través de nuestra presencia en toda la región, llevamos a cabo el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, las organizaciones comunales y operadores privados, para garantizar una eficiente gestión, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. De esta manera, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Plan Nacional de Saneamiento, se encamina por la senda del Bicentenario. Un tiempo no solo para conmemorar el pasado, sino para orientar nuestro camino
hacia el futuro. Un futuro con agua de calidad para todos los cusqueños. Son más de 50 millones de inversión en saneamiento y 80.000 cusqueños más que consumirán agua clorada en las 13 provincias de nuestra región. Perú, te celebramos con nuestro trabajo. ¡Viva el Perú! Gobierno Regional del Cusco. Trabajemos con integridad. La imagen. ¿Qué? Ya bueno, vamos a continuar con la última parte de esta exposición y este taller. Primero que nada, para invitarlos a que hagan ya su formulación de preguntas, por favor, mediante el chat, para poder ya al final de esta exposición poder dialogar, poder debatir, y de repente para que me dé la oportunidad también de poder de repente aclarar algún concepto, algún proceso, algún término que no se haya entendido, y entonces nosotros vamos a tener también esa apertura, ¿no? Para poder aclarar estos conceptos, sobre todo, ¿ya? Entonces, dicho eso, voy a continuar con la exposición. Voy a retomar, por favor. Ya. Vamos abordando el tema de control de calidad. Ya, el control de calidad en el asentado de muros. Ya como indicaba, que prácticamente esta labor es esencial, es clave para que nuestro proyecto no sufra retrasos, no sufra retrabajos, no sufra sobrecostos durante la ejecución. ¿Ya? Otro control nosotros realizamos es la verificación del espesor de juntas verticales y horizontales. Como podemos ver ahí en la imagen, el encargado de realizar esta labor está midiendo, ¿no? Está midiendo con la wincha que se cumplan los espesores de las juntas, que se cumpla con el solaqueo, que se cumpla con las especificaciones técnicas. Si el plano nos indica una junta vertical de 0.015, que es 1.5 centímetros, se debería cumplir eso durante la ejecución del proyecto, durante la ejecución de esta partida, ¿no? Entonces es importantísimo esta labor, como les indico una vez más, del control y aseguramiento de la calidad. Otro punto de verificación, de control de las unidades de albañilería es la verificación de la plomada. Ya, como podemos ver, se hace la verificación de la plomada en el cual verificamos el alineamiento, la verticalidad del muro de albañilería, ¿no? Ya, no exigimos que sea perfecto, ¿no? Al pelo, entonces hay también parámetros, tolerancias dentro de lo permisible que deberían cumplir el asentado de muros, ¿ya? Y ya que también cabe recalcar acá que la mano de obra calificada y no calificada en este proyecto que venimos ejecutando es 100% de la zona, ¿ya? Entonces todo el personal obrero es de la comunidad de Consabamba. Entonces se está dando esa oportunidad, esa cabida a que prácticamente hay trabajadores nuevos que nunca han hecho esta labor, que sin embargo están abrazando ya este oficio
este trabajo de la construcción. También puedo indicar que sí hay trabajadores ya calificados, ¿ya?, a los cuales se les está dando la oportunidad y la continuidad para que puedan desempeñarse, puedan afianzar sus oficios, puedan desempeñarse y entrenarse sobre todo en este tipo de ejecución, ¿ya? Entonces, es bastante satisfactorio trabajar con personal prácticamente netamente de la zona, ¿ya? No hay la necesidad hasta el momento de poder traer, como en otros proyectos me ha pasado, que el recurso humano es bastante escaso, en el cual yo me veía obligado prácticamente a llevar de otras comunidades, de otras provincias, personal calificado, ¿no? Pero sin embargo en esta oportunidad sí se tiene, ¿no? Sí se tiene mano de obra calificada. Y más aún todavía por los temas sanitarios que venimos pasando, el tema de la pandemia ha hecho, ¿no?, que todos los pobladores regresen a sus zonas de origen, en las cuales nosotros prácticamente aprovechamos que ellos están ahí, entonces podamos darles esa oportunidad de trabajo, ¿ya? Entonces, son trabajadores de la zona, eso es bastante positivo en una gestión de proyectos, ¿ya? Entonces, otro control, como les indicaba, es la verificación de la plomada, ¿no? En los 4 lados se toma la plomada, en la parte a 1.20 metros del muro, en el cual con un wincha se mide en la parte superior cuánto es la dimensión y en la parte de abajo, ¿no? Entonces, por lo general, esa desviación es de 2-3 líneas, 3 milímetros, en el cual, ¿no?, está dentro, como les indicaba, dentro de lo permisible, ¿ya? De la misma manera, se verifica los encofrados, ¿no?, de las vigas collar, en el cual también, mediante un equipo de nivel topográfico, se sacan, ¿no?, los niveles de vaciado de las vigas, ¿ya? Porque sobre las vigas collar vamos a tener los tijerales prácticamente que van a soportar la cobertura de calamina. Estos tijerales son correas de 2x2 y las vigas son de 2x3, ¿no? ¿Ya? Entonces este módulo contempla eso. Va a ser techado con calaminas y tijerales de madera. Otro punto de verificación en cuanto al control y aseguramiento de la calidad en el asentado de muros es la verificación de solaqueo de juntas, ¿ya? Como les indicaba, nuestro sistema es mediante muros de albañilería confinada, las cuales asentamos el muro, ejecutamos las bruñas y en concreto en mortero fresco se ejecuta el solaqueo. Como sabemos, no podemos dejar para días posteriores esta labor, ya que una vez que fragua este mortero ya es difícil ya realizar las juntas, el solaqueo, y también de inmediato se está procediendo a hacer la limpieza de las unidades de albañilería, ¿no? Que por ejecución y traslado, colocado del mortero, hace que se ensucien, ¿no?, estas unidades de albañilería, como podemos ver en la imagen, ¿no? ¿Ya? Entonces es importantísimo la verificación del solaqueo de las unidades de albañilería. Otro punto a verificar es la apertura de vanos. ¿Ya? En la apertura de vanos, el encargado de hacer este control es, mediante los planos para construcción, por ejemplo, en nuestros módulos, nos dicen un ancho de la puerta, como se indica ahí en la imagen, de 0.75 por 2 metros de altura. Entonces es importante hacer cumplir, ¿no?, esas dimensiones. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no hace ese control
de esas dimensiones y apertura de vanos, ya sea en puertas, ventanas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace el requerimiento de suministro e instalación de la carpintería o de las puertas metálicas, uno en el requerimiento va a mandar esas dimensiones. Ya el proveedor va a ir con todo el paquete, con todo el material, con esas dimensiones. Prácticamente, si no encuentran esas dimensiones de vanos medidas en la parte superior, en la parte del medio y en la parte inferior, lo que va a pasar es que hagamos picados de trabajos, debilitación de los muros. Entonces, lo que no se quiere es eso, ¿no? Que haya ese tipo de trabajos adicionales. Entonces, por eso es importantísimo el control de calidad en la verificación de la apertura de vanos, ¿ya? Hay proveedores que van con todo el paquete y prácticamente en campo se dan con la sorpresa que no se cuenta con esas dimensiones. Entonces, es muy difícil prácticamente y se retrasa la ejecución de estos trabajos, ¿ya? Otro control que también comentarles que se hace es prácticamente en los refuerzos de acero, tanto en las vigas collar como en columnetas, en el cual según planos ya se tiene la distribución, por ejemplo, de los estribos, ¿no? Cada cuántas unidades van a ir a 5, a 10, a 15, el resto a 20. Entonces, toda esa distribución de refuerzo también se tiene que cumplir según el plano estructural, ¿no? Como les indicaba a inicio también de la exposición, las unidades de albañilería, la columneta, mediante un refuerzo de 6 milímetros, cada 4 hiladas se va reforzando ese muro, lo cual le confiere al muro de albañilería mayor confinamiento, mayor rigidez. Entonces, ante solicitaciones sísmicas, el comportamiento de estas unidades van a ser lo mejor, ¿no? Todo lo que mencionamos hasta el momento, todos esos controles de calidad ya en campo, se plasma mediante protocolos como podemos ver en la imagen, ¿no? El nombre del proyecto, la ampliación del centro poblado, servicios de saneamiento, el centro poblado con Sabamba. Entonces, todos esos controles de campo se plasma, como les indico una vez más, en protocolos, ¿ya? Entonces, mediante protocolos, uno certifica y libera cada frente de trabajo. Entonces, el encargado de hacer este control de calidad en campo se tiene que elaborar y liberar los frentes de trabajo. Si para hacer el vaciado, por ejemplo, de las columnetas, vigas collar, se necesita la liberación del encofrado, entonces, mediante un protocolo de encofrados, se va a liberar esa partida. Solo así, prácticamente, se garantiza que ese trabajo de vaciado sea lo correcto, ¿ya? En esta imagen podemos ver el protocolo de asentado de muros de los VS que tenemos, como son en la descripción, la protección a la intemperie, la disposición y espaciamiento de las unidades, la uniformidad, lo que decía, ¿no?, de las juntas, el acabado de las juntas, el bruñado, el solaqueo, ¿ya? El alineamiento mediante la plomada, si cumple, ¿no?, la plomada, la verticalidad, el mezclado del mortero, que cumplan, ¿no?, con la dosificación, que según especificaciones, cemento, arena 1:5, eso tiene que cumplirse en el proceso de ejecución. El anclaje de las columnas, lo que les indicaba, mediante el acero de 6 milímetros, la limpieza y sellado, y un acabado final. Entonces, todos estos documentos de gestión se presenta también, ¿no?, como un ítem en los informes mensuales que se presenta a la gerencia de vivienda, construcción y saneamiento, ¿ya? Entonces,